happens to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run. Bring me down, the love is too. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. Bring me down, can't run. Bring me down, the love is too. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. 'Cause I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy I'm alone if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't run. Bring me down, love is too. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. 'Cause I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Happy I'm alone if you feel like that's what you want to be. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness is to you. Happy I'm alone if you feel like that's what you should time. Here's why. Because I'm happy I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy I'm alone if you know what happiness. Y ahora todos los que seamos candidatos al Parlamento Europeo subimos todos para hacernos una foto. Venga, todos los de la lista. Bring me down, can't run. Si no cabemos abajo, pero subir mejor. Love is too. Bring me down, can't run. Bring me down, I said. Bring me down, can't run. Bring me down, love is too. Sí, espera. Bueno, se estoy grabando en vídeo, pero ahora os hago una foto. Espera. Esperadnos una con el móvil. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Ah, mira, ahora sí se oye. Y de eso va a consistir la tarde de hoy en definitiva. Otra Europa es posible y nuestros invitados van a hablar de ella. ¿Qué Europa queremos? En primer lugar van a hablar los coportavoces de ECUO, Juan López Uralde y Reyes Montiel, que también es candidata de ECUO a las elecciones europeas. Reyes va a hablar de una de las consecuencias más duras e injustas de la crisis, que es el aumento de la deuda pública en los países del sur. Proponemos una auditoría ciudadana de la deuda, ciudadana y abierta, para que se determine qué parte tenemos que pagar. Además, Juancho va a hablar de una de nuestras señas de identidad, tanto como verdes como ECUO, que es la sostenibilidad. Apostamos por un nuevo modelo energético que consiga una Europa sostenible. Decía Roosevelt que te gobierne el capital organizado es casi tan peligroso como que te gobierne el crimen organizado. Y es verdad, desde el año 2008
No, allá tengo las informaciones. El directo es así. Voy a recordar otra vez la cita de Roosevelt que dice que es casi tan peligroso que te gobierne el capital organizado como el crimen organizado. Y esto lo estamos viendo desde el año 2008 con cada recorte, con cada retroceso, con cada viernes de dolores, con cada medida en contra de esta crisis. Se supone que lo único que evidencia es la gran estafa monumental y criminal que está pasando por encima de los gobiernos, que está pasando por encima de la democracia y que está pasando, sobre todo, y lo peor, por encima de los derechos humanos. Evidentemente, la cuestión de las deudas, entre comillas, soberanas, es una cuestión muy importante, es un fallo del sistema garrafal. Por eso, una de nuestras mayores propuestas, una de nuestras principales propuestas es hacer una auditoría ciudadana de la deuda, porque tenemos que saber qué se debe, por qué se debe, quién es el responsable, quién se ha beneficiado y, sobre todo, quién se sigue beneficiando de esta situación. Y, señores, lo sentimos, no debemos, y porque no debemos, no pagamos. No debemos porque no es un problema del estado de bienestar, es un problema del capitalismo desregulado. No debemos porque nosotros no hemos estado especulando. No debemos porque nosotros no hemos gestionado de manera tan nefasta las cajas de ahorros. No debemos porque nosotros no hemos especulado con nuestros derechos. No debemos tampoco porque no aceptamos la doble manera de medir que tiene el capital. ¿Sabéis que la deuda soberana paga 600 veces más de interés que lo que le cobran a la banca privada? Y no son decisiones técnicas, ni son consecuencias irremediables, ni son decisiones económicas, son decisiones políticas. Y solo con decisiones políticas vamos a poder cambiar la situación. Hay unos responsables que tienen que pagar, que los tenemos que echar, y para eso el 25 de mayo tenemos que llegar la urna de votos de Primavera Europea. Hay unos responsables, se llaman populares y socialdemócratas, que no son capaces de aguantar la presión del capital. Y por mucho que se peleen en la tele, plantean lo mismo y plantean las mismas medidas para salir o para quedarnos en esta crisis. Van a ser decisiones políticas las que cambien esta situación. Tenemos que parar los discursos vacíos y las medidas a medias. Tenemos que mandar parar. Tenemos que parar la austeridad. Tenemos que pedir dos cosas bien claritas. Primero, la auditoría de la deuda y segundo, la conclusión, que no vamos a pagar. Los ciudadanos nos vamos a pagar y los cambios empiezan el 25 de mayo, así que a vosotros creo que os veremos en las urnas, pero a todos los que podáis tenemos que llenar los votos, las urnas de votos de Primavera Europea. Muchas gracias. Amigos, amigas, por fin ha llegado la primavera y todavía tenemos primavera, aunque está pasando en la política como en la naturaleza, que cada vez la primavera es más corta, que cada vez el invierno es más largo. Y por eso estamos aquí. Y quería empezar dando la bienvenida a las personas, los compañeros y las compañeras de otros partidos de la primavera que están hoy con nosotros, que nos acompañan, con la gente de CHA, con la gente de Participa, con la gente de Mundo Más Justo. Lo malo de empezar una lista es que luego te olvidas. Con la gente de Compromís, bueno, con todos y con todas. Y sobre todo, hoy está con nosotros Ska Keller, la candidata... Y no lo menciono por casualidad, lo digo
aparte de que la importancia y el esfuerzo que SCA está haciendo para apoyar nuestra campaña, también para poner de manifiesto que hay un espacio político que venimos reclamando y que nos están intentando arrebatar desde hace muchos años, pero que el 25 de mayo vamos a conseguir consolidar. El espacio político verde es nuestro. No dejéis que nos engañen, no dejéis que nos lo roben. Es mentira, los verdes somos nosotros. Y otros lo están utilizando. Y lo digo porque tenemos que hacer frente a 3 grandes crisis en un tiempo muy corto. Estamos ante una enorme crisis económica, con unas consecuencias sociales dramáticas. Estamos ante una crisis política y de corrupción, que los que estáis en la calle, los que estamos en la calle hablando con la gente, somos conscientes de cuánto nos está costando que la gente nos escuche, porque en cuanto se habla de política, mucha gente dice, no queremos saber nada de política, y estamos tratando de decir que hay otras formas de hacer política. Pero hay otra crisis de la que nadie habla, a la que nadie preocupa, y a nosotros sí, que es la crisis ecológica, que es una crisis real, que es una crisis que está teniendo consecuencias. Es esa crisis que hace que la primavera cada vez sea más corta, que el invierno cada vez sea más frío. Estamos llevando a la Tierra a sus límites, utilizando sus recursos por encima de la capacidad de generarlos, emitiendo contaminación por encima de la capacidad de la Tierra para absorberla. Y más allá de un puro maquillaje, de un ligero maquillaje verde, de la utilización del nombre o de la fotocopia del programa, como nos han hecho, el problema no preocupa. Es verdad, nos han fotocopiado el programa, es verdad, no es verdad. Es verdad, es verdad. Este problema no preocupa a muchos, desgraciadamente, en la política. Sí preocupa a muchos ciudadanos y ciudadanas. Sí es un valor en alza en Europa. El ecologismo está en el ADN de los europeos y de las europeas. Y también debe estarlo en el ADN de los españoles y de las españolas. Y por eso reclamamos, trabajamos, luchamos, peleamos por este espacio que es nuestro y que nos quieren arrebatar. Y por eso estamos luchando, y lo decía el otro día y lo vuelvo a decir hoy, luchando como salmones siempre contra la corriente de los intereses económicos dominantes, esos intereses que hacen que las centrales nucleares sigan abiertas, a pesar de que van cumpliendo años y cada vez son más peligrosas. Esos intereses que hacen que siga quemándose carbón, cada vez más carbón en las centrales, a pesar de las emisiones contaminantes. Esos intereses que hacen que nuestras ciudades estén contaminadas, a pesar de que sabemos que millones de personas mueren cada año de contaminación a causa de esas emisiones. Esos intereses que impiden otras formas de transportarnos, otras formas de vivir, otras formas de producir, otra forma, en definitiva, de relacionarnos entre nosotros, entre nosotras y sobre todo de relacionarnos con la tierra. Por eso estamos aquí, por eso decimos por fin la primavera. Y quiero pediros 3 cosas para terminar. La primera, que animéis a la gente a votar. El PSOE y el PP están haciendo lo posible para que en estas elecciones europeas del 25 de mayo vote poquísima gente. Saben que la abstención les conviene. Aquellos que os dicen, me voy a abstener para castigar el sistema, por favor, explicadles que absteniéndote no castigas al sistema, al contrario. Los partidos del bipartidismo están encantados con esa abstención. Tenemos que animar a la gente a llenar las urnas. La segunda cosa que os quiero pedir es que voten, por favor, pero no voten a los partidos del bipartidismo. Y la tercera, y la más importante, que voten a Primavera Europea, porque es la opción porque es la única opción que desde la honestidad, desde el trabajo en la calle, desde el trabajo en la búsqueda de alternativas, desde la búsqueda de respuestas, está realmente preparada para hacer frente al bipartidismo. La alternativa al bipartidismo pasa por Primavera Europea. Vamos, compañeros y compañeras, adelante. ¿Otra Europa es posible? Sí. Claro.
Bien, bien. Nos está quedando claro que otra Europa es posible, en lo social y en lo medioambiental, que lo social y medioambiental van de la mano. Y cuando nos llamamos europeístas insumisos, cuando decimos que queremos más Europa, pero otra Europa, lo que estamos diciendo es que esa más Europa pasa por una Europa de la diversidad, de una Europa de la pluralidad, de una Europa de lo diferente. Y de eso viene a hablarnos nuestro compañero Mariano Navarro, del PECAS, sobre la Europa de los pueblos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, Castilla. Buenas tardes, España. Buenas tardes, Europa. Buenas tardes, Primavera Europea. Buenas tardes, amigos. Me ha tocado hablar de la Europa de los pueblos. Y la verdad es que yo no entiendo cómo hemos construido una Europa solo económica. Si la hubiéramos construido de los pueblos desde el principio, no había habido esos problemas ahora. Entonces, ¿por qué no hemos empezado desde el principio construyendo no solamente lo económico, sino lo social, todos los pilares y haber integrado toda la diversidad de los pueblos de Europa? No sé por qué no lo hemos hecho. Pero bueno, estamos a tiempo. Primavera Europea todavía puede ayudar a que eso se consiga y se acelere. En España ha ocurrido un poco lo mismo. En la transición, pues se hizo una descentralización, a veces un poco improvisada, a veces con alguna cantamañanada. A Madrid, de hecho, se la dejó aislada, asfixiada un poco, separada del resto de sus comunidades castellanas y no tiene ningún sentido ahora lo que está ocurriendo en muchas de las fronteras ficticias que se han creado en Madrid. Hay personas en Guadalajara, en Segovia, que podrían venir a Madrid a temas de sanidad, 50 kilómetros, pero tienen que recorrer 200 kilómetros o 100 y pico. No tiene mucho sentido. Es verdad que estaba pensada una segunda descentralización a esos municipios, a esos pueblos. Es verdad que era una excusa, aunque se hiciera malamente, para que al final se hiciera una segunda descentralización y se consiguiera la España de los pueblos en la Europa de los pueblos. Pero no sabemos qué ha pasado. Se ha quedado todo parado a mitad de camino. Incluso está ocurriendo lo contrario. Ahora, pues de repente, parece que hay que cargarse con la crisis la mitad de los municipios de España, porque resulta que son un pozo sin fondo. Pero si los alcaldes de esos municipios, sobre todo los pueblos pequeños, no tienen ni sueldo, si trabajan gratuitamente por esos municipios, ¿qué es lo que se quiere encargar? Las diputaciones que están elegidas, que no están elegidas democráticamente, están elegidas a dedo por un partido y se acabó, resulta que es así, esas las están fortaleciendo con mucho más presupuestos. Claro, al final ocurre que un partido concreto se cree que ese es su chiringuito, su cortijo, se lo puede repartir, y cuando no dan un trabajo, un puesto de trabajo, se creen con derecho. Bueno, voy a cambiar el tema. Mi pésame a la presidenta, la diputada de León, porque de esos polvos estos lodos. Pero eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué no podemos construir una Europa de los pueblos? No tiene ningún sentido. Y yo creo que esa diversidad que en esta coalición está excelentemente representada, la Europa de las personas, la Europa de los pueblos, la Europa de los territorios, puede ser una de las fortalezas que consiga una Europa verdaderamente integrada y cohesionada. Es un auténtico placer participar en esta coalición. Yo quiero dar también la bienvenida a Ska Keller. Welcome, Ska. We hope to enter strongly in the European Parliament to achieve all our goals. Thank you very much. Y gracias a todos. Yo también, como ha dicho antes Juancho, que no se quede nadie sin votar. Estas elecciones son importantes, Europa es importante, cada vez nos afecta más a los ciudadanos. Así que, por favor, que nadie se quede sin votar, y si el bipartidismo nos quiere ningunear, Primavera Europea podrá entrar. Por Primavera Europea, el 25 de mayo, votar Primavera Europea. Muchas gracias. Bueno, como ha dicho Mariano, una Europa de los pueblos será una Europa más fuerte, pero también una Europa sin austeridad será una Europa más fuerte. Ahora va a venir a hablarnos Olga Azaola, que viene del partido Demos Más, que surge de la Unión de Empleados Públicos. Su principal lucha es la defensa del sector público. Y precisamente la destrucción del sector público y la austeridad es incompatible con la creación de empleo, los derechos sociales y el estado del bienestar. Y por tanto, desde Primavera Europea queremos el fin del austericidio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Ska.
y yo voy a ser muy breve porque creo que ya estamos hablando y todavía quedan muchos por pasar. Nosotros somos Demos Más, los últimos de la cola, acabamos de llegar y como hemos llegado con fuerza, los últimos vamos a empujar para que los que estaban los primeros entren con brío ahí en Europa. Demos Más nace de la Unión de Empleados Públicos y por eso estamos aquí, porque somos conocedores de los servicios públicos y sobre todo somos conocedores de la mala gestión que se ha tenido que hacer estos años o que se ha hecho porque ellos han querido estos años y como tal creemos que se tiene que modificar porque otra gestión es posible. Por eso somos y por eso queremos pediros el voto para Primavera Europea. Somos defensores de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de los cuidados de los montes, que también son ellos los empleados públicos, de los que se ocupan del medio ambiente, del entorno en el que estamos todos los días. Y cuando nos hablan de austeridad, sí que queremos decir que esto que están haciendo no es austeridad, porque austeridad es sinónimo de mesura, ¿Y quién de nosotros no está a favor de gestionar el dinero público con mesura? El dinero público se tiene que gestionar con mesura. La austeridad se tendría que exigir siempre. Pero esto no es austeridad, esto es despilfarro. Lo que ha habido ha sido despilfarro y no es esto lo que queremos. Cuando decimos que queremos austeridad, decimos que queremos sentido común en la gestión. No está imperando el sentido común y eso es lo que se necesita en una época de crisis. Si las cosas van mal en una casa, si en una casa deja de entrar un sueldo, lo primero que cortamos no son los gastos de alimentación. Cortaremos los gastos de viaje o de vacaciones, pero no los de alimentación. Y esto es lo que se está haciendo, se está cortando lo más necesario. De la misma manera no podemos empezar a recortar en sanidad y educación. Los recortes que se están realizando perjudican a la clase trabajadora, perjudican a los más necesitados, a los que más necesitan ahora mismo del Estado. Esto no es austeridad, es austericidio. Esto es una violencia encubierta, en nombre de una eventual salida de la crisis. Si tú también crees que esto no es la salida, si tú también crees que esto es austericidio, entonces da más, demos primavera a Europa. En Primavera Europea decimos radicalmente no a la austeridad y no a los recortes. Y tenemos que recordar que lo que ha hecho posible esta línea política, estas decisiones políticas, porque son eso, como decía Reyes anteriormente, no son decisiones ideológicas, no es técnico, no es económico, es ideológico. Lo que ha permitido esto en la Unión Europea ha sido la falta de transparencia y la falta de democracia que se da en las instituciones. Y de eso viene a hablarnos ahora mismo Miguel Prados de Participa. Un fuerte aplauso. Hola a todos, ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, nosotros en realidad llevamos poco tiempo en política, pero nos hemos encontrado en otros sitios muy diferentes y al final nos hemos acabado poniendo de acuerdo en esta ilusionante proyecto que es Primavera Europea. Nosotros nos hemos encontrado en las cooperativas, en las asambleas ciudadanas, en movimientos sociales, en otro tipo de historias. Y de ahí hemos coincidido y al final nos hemos ido juntando todos en este gran proyecto. ¿Quién contaba que no éramos capaces de unirnos? ¿Quién decía que no éramos capaces de ponernos de acuerdo? Mirad todo lo que hay ahí. Hay un montón de gente que ha logrado ponerse de acuerdo para venir juntos y hacer una primavera de las personas. ¿Qué es lo que cada uno aporta su granito de arena? ¿Qué es lo que hace democracia participativa en esta coalición? Pues llegamos a esta coalición intentando promocionar lo que es la participación ciudadana desde la base. Todos los candidatos que estamos aquí, han sido elegidos en listas abiertas. Eso no tiene nada que ver con elegir a una persona a dedazo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros queremos que la gente sea
partícipe de las decisiones que se toman. Queremos que sea la gente directamente la que tome las decisiones en las instituciones. Y eso se hace dándole voz. ¿Y cómo se hace eso? Animando a la gente a que sean ellos mismos los que cambien el sistema. No va a venir nadie a rescatarnos. Tenemos nosotros que rescatar el sistema. Y eso es lo que queremos hacer en Democracia Participativa y dentro de Democracia Participa en Primavera Europea. ¿Y qué llevamos en nuestro programa que nos ha unido, entre otras cosas, de la participación ciudadana? Pues queremos cambiar las normas. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace participando. Pero a nivel institucional, ¿cómo podemos hacerlo? Eso se hace apoyando un proceso constituyente. Un proceso constituyente es un proceso en el que los ciudadanos se ponen de acuerdo de verdad para hacer una constitución de las personas y de los pueblos. Somos gente muy diferente y nos queremos entre todos. Nosotros no tenemos una política de confrontación, no nos gusta enfrentarnos a la gente, nos gusta llegar a acuerdos, nos gusta ponernos de acuerdo. Por eso hemos coincidido en una de esas peticiones que es el proceso constituyente. ¿Qué otra cosa estamos buscando? Pues que el poder de la gente se refleje en las instituciones europeas. ¿Y cómo se consigue eso? Pues haciéndole más poderoso al Parlamento, que es el único órgano que realmente representa a las personas dentro de Europa. Ahora mismo manda la Comisión y el Consejo Europeo, que son, bueno, ya sabéis, nos dejan votar una vez cada 4 años y decidir una vez cada 4 años, pero siempre son 2 alternativas entre 2 personas. Ahora mismo eso ya está cambiando, se nota en la calle, se nota que la gente quiere encontrar nuevas alternativas. Por eso nos hemos puesto de acuerdo y porque no nos han dado más tiempo. Si llegamos a tener más tiempo, aquí no estarían 10 grupos, aquí estaríamos muchísima más gente. Un poquito más de tiempo y nos hubiéramos juntado todos. Daros cuenta que también que Ska Keller es la única mujer que está de candidata a la presidencia del Parlamento y también es la única que ha sido elegida en una lista abierta. Algo está cambiando. Esto que nosotros estamos haciendo ahora por primera vez se hará en un futuro mucho más... Lo intentarán empezar a hacerlo la gente, pero ya le llevaremos mucha ventaja. Nada más, animaros a participar, que es lo que siempre queremos, animaros a que seáis vosotros los que estéis mañana aquí, porque no queremos representar a nadie, queremos ser un instrumento de vuestra voz en el Parlamento y animaros simplemente a que votéis en Primavera Europea, pero sobre todo que animéis a la gente a que vote. Acabo de llegar en el taxi y le preguntaba yo venía en taxi porque no tenía bici, y le preguntaba al taxista, digo, oye, ¿va usted a votar en estas elecciones? Siempre hago test de la gente. Yo le pregunto a la gente que no conozco de nada, oye, ¿va a votar? Y casi todo el mundo me dice, no, yo no me voy a abstener porque no creo en la política. Digo, ¿tú sabes que si no votas estás favoreciendo el voto de los 2 mayoritarios? La gente no sabe eso. Por eso propongo que intentemos cada uno de nosotros animar a 2, 3, 4 personas de estas que dicen que no van a votar porque no creen en la política, a que se animen a cambiar las cosas desde dentro. Se pueden cambiar desde fuera en la calle y también se pueden cambiar desde dentro votando. Por favor, animar a vuestros vecinos, a vuestros amigos a que vayan a votar, que la abstención es un error, que participen, porque solamente participando podrán llegar a tomar decisiones y cambiar a la Europa que ellos quieren. Os animo así a votar a Primavera Europea. Gracias. Que está aquí acompañándonos. Un fuerte aplauso para ella. Bienvenida. Bueno. Ska Keller, como decía, y José Bové. Desde Primavera Europea queremos no solo recuperar nuestros derechos, sino también ampliarlos y hacer de Europa un espacio libre de discriminación. En mi opinión, y yo creo que la de todos los que estamos aquí, el primer ejemplo y el primer ejemplo de esa Europa libre de discriminación sería que la próxima Comisión Europea tuviera como presidenta a una mujer y a una mujer joven como Ska. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme aquí a Madrid por lanzar la primavera también aquí en España. Hemos hablado de una Europa para todos, una Europa del pueblo, una Europa de los ciudadanos y ciudadanas, y no una Europa para los bancos. Y creo que es fundamental que una Europa para las personas, una Europa para todas y todos, también garantiza
los derechos humanos, los derechos de mujeres, los derechos de LGBT y todas las personas en Europa. Porque tenemos que hacer mucho para garantizar los derechos de mujeres, por ejemplo. El derecho de mujeres de controlar su mismo cuerpo. El derecho de mujeres de defenderse contra el machismo que se realiza en España, pero también en otros lugares. Esta Europa, para los derechos, también tiene que garantizar los derechos de las personas que son más vulnerables, que son las migrantes en Europa. Las migrantes que mueren en el Mediterráneo, los migrantes que tienen que esperar en Algeciras, en Los Setis, en Melilla y Ceuta, que no tienen derecho, que no saben qué se pasa con su vida, que tienen una esperanza o que tienen solamente la querida por una protección, porque tienen que refugiarse de la guerra en Siria, por ejemplo. Los derechos de los migrantes son fundamentales, porque si una sociedad no garantiza a los derechos de los migrantes, de las personas más vulnerables, no garantiza los derechos de nadie. Pero la Europa, para todos y todas, también tiene que garantizar los derechos sociales, porque los derechos humanos no se pueden realizar si no también hay una protección social. Y creo que la protección social, los derechos sociales son fundamentales por el futuro de Europa, porque la gente realmente quiere, pero también necesita la ayuda de la Unión Europea para realizar los derechos sociales, para estar más importante que los bancos, para garantizar los derechos sociales. Necesitamos una Unión Europea que está para las personas, que garantiza los derechos sociales y donde los derechos sociales son el más importante que los derechos y los intereses de banco, de lobbyistas y de las personas muy ricas en Europa. Y por esos derechos realmente necesitamos una primavera en Europa. Y yo viajo mucho en Europa, en los diferentes países, y hago una campaña por los verdes en todos los países. Y es verdad, hay un sentimiento de primavera, un sentimiento de rebelión en toda la Europa. Y hay posibilidades también. Los verdes somos fuertes en toda la Europa. Tenemos la posibilidad de tener más diputados y diputadas de los diferentes países. Somos muy grandes en los encuestas, en Suecia, en Britania. Podemos haber diputados y diputadas de Chequia o también de Croacia, en lugares donde no había muchos verdes antes. Y también aquí en España podemos ganar, podemos tener a Lorena en el Parlamento Europeo. ¿Dónde está? Realmente es tiempo para una primavera europea. El invierno fue más largo, tenemos que hacer una primavera y ahora es el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Ska. Una Europa que proteja a sus ciudadanos, una Europa de los derechos, pero para los de dentro y los de fuera, para los que estamos dentro y para los que quieren entrar. Una Europa de la solidaridad y de la fraternidad global. De eso nos va a hablar Miguel Ángel Vázquez, de M+J. Buenas tardes, Madrid.
¿qué dice uno después de Ska Keller, verdad? ¿Qué situación? La verdad es que es un lujazo estar en este escenario, arropado y acompañado de toda esta gente. Fijaos qué forma tan distinta tenemos de hacer política, cómo tenemos asumido en Primavera Europea incluso el valor de la solidaridad, que aparte de todas las figuras que hay aquí, no tenemos ni más ni menos que a dos pedazos candidatos de las primarias de Equo presentando el acto, como son Inés y Guillermo. Esto es un lujazo, yo pido un aplauso para ellos, porque habla mucho también de la visión y de la forma que tenemos de hacer política. Me toca hablar de fraternidad global, que es una revolución que nos corresponde a las personas de este siglo y que es inexcusable. El Partido por un Mundo Más Justo lleva 10 años intentando ser el altavoz de los empobrecidos y de los países del sur en nuestras instituciones. Yo para eso creo que es de coherencia absoluta que comience este ratito que tengo, no con palabras mías, que sería lo fácil, sino cediéndole las palabras al sur. Esta semana, en un acto en Tenerife, tuve ocasión de conocer a Youssoufa. Youssoufa es un ciudadano de Mali que llegó en patera hace 10 años, cuando el boom de las pateras en Tenerife, y fue una de esas pateras que llegaron hasta el Hierro y que casi se fueron en alta mar, y de hecho una patera en la que muchas personas murieron. Él milagrosamente se salvó, perdió un pie, lleva 10 años viviendo en Tenerife, ha conseguido después de muchos esfuerzos sus papeles y ahora ha llegado incluso a dar cursos de integración, da clases y en esos giros que da la vida, pues ahora vende gafas de sol en la playa de los cristianos. Le pedí, por favor, sabiendo que iba a estar aquí, que me escribiera unas palabras para transmitíroslas a todos y a todas. ¿Cuáles eran sus visiones, desde una persona migrante, de qué haría falta de verdad en esa Europa? Esto es lo que me decía. Mi nombre es Youssoufa. Llevo 10 años residiendo en España, buscando un sueño. Mi camino no ha sido un camino fácil. Ha sido un camino de mucho sacrificio para poder tener los recursos necesarios para hacer mi viaje a España. Un viaje en patera donde vi la muerte muy de cerca. Actualmente resido en Tenerife, aunque mi situación es legal, convivo con muchas personas migrantes a las que el Estado español y europeo no defiende sus derechos fundamentales, como la sanidad, la vivienda o la formación. Lo que yo desearía es que las personas que no tienen documentación, pero que en su momento la han tenido y ahora se les llama ilegales sin poder tener acceso a ninguna institución pública, incluso padres y madres de familias con hijos, recuperen sus derechos. Es una situación muy difícil a la que hay que poner solución. Habiendo tenido derechos como personas, en tan solo un día esos derechos son echados a la basura. Hay que cuidar la integración de las personas migrantes, porque se habla mucho en nuestra sociedad de integración, pero no se ponen las herramientas necesarias o los mecanismos que puedan facilitar la integración. Los menores que han estado durante un tiempo en centros de menores tutelados por el Estado son despojados de sus derechos cuando tienen 18 años, sin permiso de residencia. Ni siquiera se ha cuidado durante el tiempo en centros la formación de estas personas para poder darles una oportunidad laboral, haciendo más difícil su integración. Ellos siguen viviendo aquí en España, sin el empoderamiento necesario para poder integrarse en la sociedad. Lo que yo quiero, junto a mis hermanos, es dejar de ser tratados como migrantes para que se nos trate como personas. Un abrazo a todos, Youssoufa. El aplauso a Youssoufa. Esta es la política que quiere hacer por un mundo más justo, esta es la política que quiere hacer Primavera Europea. Empoderar a la gente, hacer a los ciudadanos, a todos los ciudadanos protagonistas de los cambios que les corresponden. Os quiero dar una buena noticia, y es una noticia que muchos y muchas ya conoceréis. Otro mundo es posible, y es posible de verdad. Hay alternativas, hay otro camino, se pueden hacer las cosas de manera diferente. Este año se cumplen 225 años de la Revolución Francesa. 225 años de que unos hombres y unas mujeres le entonaran por primera vez el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Va siendo hora de retomar ese contrato social de Rousseau que hablaba del bien común para todos los habitantes de la nación-estado y nos atrevamos a exigir y ampliar ese contrato social para todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo-estado en que vivimos. No podemos vivir de espaldas al sur. Europa empieza en la valla del Tarajal.
en la valla donde el 6 de febrero dejamos morir a 15 personas en el mar, en la valla en la que se prefirió cumplir con una ley injusta antes que con los derechos humanos. No podemos permitir eso. Tenemos que alzar nuestra voz contra esa injusticia. Europa empieza en el Tarajal y está obligada a mirar hacia el sur. Europa se ha construido sobre el expolio del sur, sobre el colonialismo, sobre la extracción de los recursos de África y de América Latina. No podemos permitir que se criminalice a todas las personas que ahora llaman a nuestras puertas para cumplir un sueño. Pero como digo, traigo una buena noticia. Otro mundo es posible. Y otro mundo es posible porque estamos empezando a surgir partidos que no queremos ser partidos en el poder, sino que queremos ser partidos en el servicio de los ciudadanos y las ciudadanas. El poder no debería dejar de irse de las manos del pueblo el 25 de mayo. Nosotros no somos secuestradores del poder. Nosotros somos herramientas en manos del pueblo, que es quien debería tener ese poder. Ha llegado la hora, ahora que parece que está moribundo ese estado del bienestar, de atrevernos a dar un paso adelante y desde una prosperidad compartida, desde un decrecimiento, desde una economía del bien común, pasar de ese estado del bienestar, que es como un poco pasivo, a un estado del bien vivir, y atrevernos a vivir de verdad y a vivir viviendo. Decía José Luis San Pedro que hace un año que nos dejó, justo el día que se presentó Primavera Europea en el Círculo de Bellas Artes, se cumplía un año de la muerte de José Luis San Pedro. Y a uno que le gusta creer en símbolos y en gestos, creo que no fue casualidad. Decía José Luis San Pedro que nos tenemos que atrever a cambiar de sistema, que ya hubo un intento de un sistema político basado en la igualdad y que fracasó porque se olvidó de la libertad. Estamos viviendo un experimento y un intento de sistema de la libertad, pero que fracasa estrepitosamente porque se ha olvidado de la igualdad. Decía José Luis San Pedro que por qué no atrevernos las personas de este tiempo a dar un paso más allá y crear un sistema basado en la fraternidad global, fraternidad como motor de igualdad y libertad para todos y todas. Es la hora, es esta hora, el momento de asumir la fraternidad como valor revolucionario y que nos haga, defendiendo los derechos de los otros, luchar por los nuestros mismos. Termino ya con una frase de Casaldáliga, que a mí me gusta mucho. Pere Casaldáliga, teólogo de la liberación, uno de los grandes guerreros por los derechos de los indígenas en Brasil, dice y define a todas aquellas personas que queremos luchar por ese otro mundo posible, nos define, y que esto nos sirva cuando nos digan esta semana que es difícil, que a lo mejor es imposible, que no vamos a llegar, que las encuestas dicen que no sé qué, que no tiene sentido. Él nos define como los soldados derrotados de una causa invencible. Quizá yo como soldado ya haya derrotado, pero amigas, amigos, la causa que nos une, esa es invencible. Termino con una marcianada. Si no os convence todo lo que están diciendo mis compañeras y compañeros, si no os convence lo que os digo yo, si no os convence lo que van a decir los tres figuras que van a salir ahora, si no os convence, no nos votéis, pero por favor, irremediablemente, inaplazablemente, sin detenerse, cambiemos de una vez el mundo. Es la hora. Muchas gracias. Es una pena no poder contar hoy con nuestros amigos de Caballas, porque la verdad es que su trabajo en integración de población migrante en Ceuta es increíble y habría estado muy bien contar con su experiencia, pero estamos muy contentos de que formen parte también de nuestra coalición. Como decía Miguel Ángel, el primer signo de fraternidad global y una de las que debería ser una seña de identidad de Europa es que los servicios básicos sean accesibles para todas las personas de Europa y no solo para las que tengan pasaporte. Ahora va a hablar Ángela Labordeta, de la Chunta Aragonesista. Estamos también muy contentos de que formen parte de nuestra coalición porque sabemos que todas las luchas por la libertad, los derechos, el campo y el medio ambiente que han llevado a cabo en Aragón las van a llevar también a Europa.
Hola, ¿se oye bien? Sí. Gracias a todos y bienvenidos por estar aquí. Yo os voy a contar un pequeño cuento. Cuando era pequeña me acuerdo que un día le pregunté a mis padres qué era la libertad. Y recuerdo que me contestaron, la libertad es que cuando llamen a casa a las 4 de la mañana pienses que es el lechero y no la policía. A los pocos días recuerdo llamaron a la puerta a las 3 de la mañana y lógicamente no era el lechero. También aquellos tiempos fueron pasando. Aquella España quedó atrás y entramos en una España de la democracia, de la libertad, de los sueños, y apareció Europa. Esa Europa de la que vivíamos a espaldas porque estábamos aislados. Esa Europa que para mí en aquel momento significaba cosas como pequeñas revoluciones o grandes revoluciones, significaba cultura, significaba cine, significaba libertad, significaba derechos. Pero aquella Europa fue muriendo poco a poco. Y llegó esta Europa que tenemos ahora ante nosotros. Una Europa que nos ha ido robando todo, una Europa corrupta, una Europa que se ha olvidado de nosotros, que se ha olvidado de las personas. Por eso estamos aquí, por eso está Primavera Europea aquí, por eso está Chunta Aragonesista y todos los compañeros que nos acompañan hoy. Porque queremos otra Europa, queremos una Europa ecológica, una Europa social, una Europa justa, una Europa para las personas y una Europa solidaria. Solidaridad, hermosa palabra. Queremos solidaridad para que todas las personas sean tratadas igual, vengan de donde vengan o hayan nacido donde hayan nacido. Solidaridad para que los derechos humanos se impongan de verdad. Solidaridad con las mujeres para que cada día tengan más derechos, porque no sé si sabréis o recordáis que en este 2014 han sido asesinadas 29 mujeres. Solidaridad con todos los pueblos y regiones de Europa. Solidaridad con mayúscula y para todos. Solidaridad para que todas las personas tengan derecho a una vivienda, a un trabajo, a la comida, al agua, a la luz, a la sanidad y a la educación. También tengo que reconocer que vengo desde Chunta Aragonesista y os voy a hablar de mi país, un pequeño país que se llama Aragón. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas de ese país. Ese país tiene un territorio muy amplio y está muy despoblado. Solamente somos 1.200.000 habitantes. En ese país nuestros políticos han especulado con el agua. En ese país nuestros políticos han especulado con los montes. En ese país no hemos conseguido reabrir un Canfrán después de 3 o 4 décadas. En ese país suceden muchas cosas y por eso estamos aquí con la Primavera Europea, para llegar a Europa, para luchar todos juntos, para que no nos invadan con el fracking, para que no nos unan estaciones de esquí matando uno de los valles más bellos de Aragón, que es el Canal Roya. Y estamos aquí porque creemos en la Europa de las personas. Así que yo, la verdad, os animo a votar el 25 de mayo. Os animo a votar por vosotros, por Europa, por las personas y porque solo votando a Primavera Europea conseguiremos cambiar las cosas. Muchísimas gracias. En Primavera Europea tenemos un plan, en Primavera Europea tenemos un proyecto y creo que si algo está quedando claro hoy aquí es que lo primero que vamos a hacer el 26 de mayo cuando lleguemos a Bruselas es ponernos a pelear, es poner Bruselas patas arriba y es empezar esa transformación, esa revolución verde que pasa por poner a las personas en el centro y por empezar rescatando a esas mismas personas antes que a los bancos o a las autopistas. Y es de esto, es para esto, para los que tenemos a los dos más grandes. Tenemos a Jordi Sebastià y a Florent Marsellesi. Un enorme aplauso para los dos cabezas de lista más grandes que tiene este país. Buenas tardes, Madrid. Bona vesprada, Madrid. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de EUCO que han montado este acto tan fabuloso al aire libre y que han sido capaces de catalizar tanta ilusión como la que yo veo desde aquí arriba, que es realmente maravillosa. Mirad, es para mí obviamente una responsabilidad fundamental y grandísima la de ser el cabeza de esta lista tan ilusionante, un honor. Y además me produce un vértigo muy especial, porque a cada acto que estamos yendo, vemos como la gente en medio de un panorama absolutamente desolador, desafectada de la política, aburrida, entristecida, deprimida, indignada, molesta, todavía hay alguien que ha conseguido despertarles la ilusión de que las cosas se pueden cambiar. Y sois vosotros, sois la gente, las organizaciones de Primavera Europea. Primavera Europea que no quiere ser nada más que un instrumento al servicio de la ciudadanía. Todos nosotros somos políticos temporales y además tenemos billete de ida y de vuelta.
porque vamos a hacer muchísimos kilómetros por aquí, por nuestro país, hablando con la gente, escuchándoles y dando paso a todas sus reclamaciones para llegar a esa Europa. Podemos enorgullecernos de Primavera Europea, tenemos unas cuantas marcas que no tienen otros. Se ha hablado antes de los procesos de primarias, porque creemos en la democracia participativa radical y además creemos que la democracia no es una cuestión estática. La democracia es un proceso que va en movimiento y si se para, si alguien nos dice que ya estamos en democracia y que nos tenemos que contentar con eso, la pudre y la mata. La democracia es dinámica y hay que mejorarla constantemente. Y nosotros nos lo creemos y la aplicamos y por eso todos nuestros candidatos han sido elegidos en esos procesos abiertos a la ciudadanía. Y además tenemos que estar orgullosos de otra cosa. Muchos de los grupos que estamos aquí, yo vengo de Compromís, ¿os acordáis de la Primavera Valenciana? Pues ahora tenemos la Primavera Europea. Yo vengo de Compromís, aquí hay gente de la Junta, el Partido Castellano, ECUO, otros partidos, muchos tenemos cargos de responsabilidad en las instituciones, estamos ahí. Estamos en gobiernos no, gobiernos municipales sí. Estamos en ayuntamientos, estamos en diputaciones. No tenemos ni un solo imputado, ni un solo imputado. Somos la única lista que puede decir eso. Supongo que inevitablemente, aunque ya tuve mi parcela de gloria en ese debate de la Sexta, que parecía más un circo que otra cosa, supongo que inevitablemente alguien, cuando vayáis a pedir el voto y tal, os preguntará, pero ¿quién es ese que se presenta? ¿A quién habéis puesto ahí de número 1, no? Lo siento, no soy un tertuliano famoso, no lo soy. No es ese mi papel. Yo no soy más que un alcalde de pueblo, de Burchasot, al lado de Valencia, donde os invito a venir. Y como alcalde tengo la obligación, y nosotros nos lo creemos, de escuchar a la gente, de escuchar a la ciudadanía. Y no me gusta nada lo que estoy oyendo. No estoy exagerando lo más mínimo. Señor alcalde, es que ya me han llegado 3 cartas del banco, es que me van a desahuciar, y mi familia no tiene dónde ir. Y las viviendas sociales de la Generalitat Valenciana están ahí, cerradas, y además no nos dejan utilizarlas. Señor alcalde, es que llega el verano, y en verano se cierran los colegios, y si se cierran los colegios, se cierran los comedores escolares. Y yo no sé si mis hijos van a poder comer todos los días. Señor alcalde, es que somos de la Asociación de Mujeres, y nos han quitado las ayudas para hacer los cursos de prevención del maltrato, de información a la gente. Oye, Jordi, la mayoría me dice Jordi, no me dice señor alcalde. Oye, Jordi, que tenemos aquí el papel de la ley de dependencia, que nos daban una ayuda y que mi padre tiene ya 95 años, tiene una enfermedad degenerativa, está el hombre bastante tocado y que nosotros tenemos la renta mínima y que aquí está la ayuda concedida y el dinero no llega. Eso es lo que estamos oyendo. Y eso es absolutamente intolerable. No podemos tolerar que en Europa, el espacio más rico del mundo, en el momento donde más riqueza hay en toda la historia, estemos asistiendo a un proceso de empobrecimiento general de las familias y de las personas. No podemos tolerarlo. Y buena culpa de esto lo tiene la Unión Europea. Nosotros somos europeístas, como os he dicho antes, europeístas insumisos. No vamos a renunciar a Europa, no vamos a renunciar a la maquinaria europea. Lo que vamos a hacer es asaltar las instituciones europeas y poner a esa maquinaria a trabajar para nosotros, para vosotros, para la ciudadanía, porque os han robado Europa. Vamos a recibir muchos ataques, nos van a llegar unas cuantas encuestas bomba. Ni caso, nosotros ahí, directo. Ayer estuve en 8 pueblos, 8, haciendo actos. No podéis imaginaros el capital de ilusión que vi allí. Lo tengo claro, yo ya estoy en Bruselas, vuestro eurodiputado ya está allí. Eso está muy claro. Pero en cada una de nuestras reuniones con agricultores, con colectivos feministas, con colectivos que representan enfermedades raras que no tienen ningún tratamiento ni ninguna investigación y que están siendo absolutamente ninguneadas por la Unión Europea, que solo confía en los laboratorios, con los ecologistas, con los grupos que luchan contra el fracking, ¿sabéis?
que nosotros no es que temblemos ante la posibilidad del fracking, es que en Valencia estamos temblando físicamente, realmente, por estas empresas petrolíferas en las cuales tienen acciones el señor Cañete, entre otros. Estamos recogiendo muchísimas iniciativas, nos estamos comprometiendo a responder, y eso es mucho trabajo. Así que por favor, falta un apretón final. Yo ya estoy en Bruselas, pero yo quiero que venga Floguén, yo quiero que venga Ángela, como mínimo los tres. Como mínimo los tres. Porque además, son 3 votos para la próxima presidenta de la Comisión Europea, la única que ayer hizo un papel digno, sincero y habló de Europa como tocaba en ese debate. Ska Keller. Necesitamos vuestros votos para llevarla a la presidencia de la Comisión Europea. Es el momento de llevar la primavera a Europa. Ya está bien de tanta tempestad y de tanta granizada. Con vosotros podemos hacerlo, porque tenemos la ilusión, la fuerza y la convicción. Ha llegado la primavera a Europa. Con vosotros. Muchas gracias. Aquí mi compañero, también próximo eurodiputado, Noé. No te preocupes, Jordi, no te dejaré ir solo, vamos. Eso lo tengo clarísimo. Vayas a donde vayas, te seguiré. Bueno, sabéis, en esa campaña a menudo los conservadores, los socialistas, el PP, el PSOE, incluso la izquierda tradicional me suele preguntar: pero vosotros, los ecologistas, ¿qué sabéis del empleo? Y yo les contesto: pero vosotros, ¿quiénes sois para decirme esto? ¿Quiénes sois para decirme esto? ¿Quién ha dejado 26 millones de parados en la Unión Europea? ¿Quién ha dejado 6 millones de parados en España? ¿Quién ha dejado a millones de jóvenes sin formación, sin empleo y migrándose al resto de Europa? ¿Quién ha dejado a millones de hogares que no pueden encender la luz de la calefacción? ¿Quién ha dejado este país hecho polvo? ¿Los ecologistas? Pues no, vosotros habéis dejado. Vosotros el PPD, vosotros el PSOE, vosotros el centro tradicional. Y no solo esto, no solo no han creado empleo, no solo han creado pobreza, desigualdad, que unas pocas personas siempre están poseendo cada vez más. También han dejado ríos devastados, mares contaminados, nos han dejado montañas enteras comidas a la mitad, nos han dejado un planeta devastado. Eso lo han hecho ellos. Y nosotros tenemos que decir claramente que la presunción de culpabilidad con el empleo tiene que cambiar de bando. Son ellos que tienen que explicar cómo van a dar pan para mañana, pan para nuestros hijos, pan para las generaciones futuras. Eso tiene que cambiar, porque los que tenemos una respuesta somos nosotras y nosotros. Podéis tener la cabeza alta, vosotras aquí, porque quien creamos empleo somos los ecologistas, somos ECUO, somos Primavera Europea. Entonces yo os pido una cosa, por lo menos, al salir de aquí, vayáis la cabeza alta. Porque además os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Porque es verdad que tenemos un plan. Tenemos un plan y tenemos un diagnóstico clarísimo. Ahora mismo tenemos 2 crisis muy importantes que tenemos que enfrentar al mismo tiempo. La crisis social, con el paro. Eso yo creo que nadie lo duda. Todos lo hemos vivido, en carne propia. Pero también tenemos una crisis ecológica. Tenemos aquí el cambio climático. Tenemos el fin del combustible fósil barato. Esto está pasando. Si queremos tener una respuesta realista de cara al futuro, tenemos que vincular estas 2 crisis. Y tenemos que dar una respuesta clara en ese sentido. Y eso se llama la gran transición ecológica de la economía. Y esto es una respuesta realista, creíble, alternativa, que somos los únicos en dar aquí, desde ECUO y desde Primavera Europea. Los únicos. Y así funciona la transición ecológica de la economía. En vez de construir viviendas vacías, más de 1 millón que tenemos ahora mismo en España, vamos a rehabilitar los edificios. En vez de hacer agricultura intensiva que nos fastidia los campos, vamos a hacer agricultura ecológica. En vez de mandar a la gente a las minas, vamos a hacer energías renovables. En vez de construir grandes incineradoras,
vamos a hacer gestión sostenible de los residuos. En vez de venir en coche, vamos a venir en tándem, como hoy, por ejemplo, y como esta mañana, que casi nos matamos en Cibeles. Es real, ¿eh? No es mentira, vamos. Pues ahí lo veis, al final hay tomas falsas. Y esto crea muchísimos empleos. Solamente una cifra, porque no os voy a aburrir de cifras, solamente una para que tengáis clarísimo y para convencer a la gente, porque también se trata de convencer a las personas. Podemos crear 20 millones de empleos en el conjunto de la Unión Europea. 20 millones de empleos. Y si recordáis lo que he dicho al principio, del número de personas desempleadas, tenemos unas 26 millones. Entonces, vamos a preguntarnos otra vez, ¿quién destruye empleo hoy en día? ¿Quién crea empleo hoy en día? Pues otra vez, somos Primavera Europea, somos Equo, somos Compromís y tenemos respuestas para esta crisis social, esta crisis ecológica. Podéis aplaudir si queréis, no pasa nada. Pero además, esto lo vamos a hacer con solidaridad. Tenemos que repartir la riqueza para que esto funcione. Repartir riqueza porque ya tenemos riquezas suficientes para todas y todos. Y eso se llama una renta básica, porque todas y todos tenemos derecho en tener una vida digna. Y además, eso lo vamos a hacer también con una renta máxima, porque tenemos que poner límites, por abajo y por arriba. Todos y todas tenemos que vivir bien en este planeta, y otros tienen que decrecer. Y aquí vamos a explicar el decrecimiento. El decrecimiento es para los que ganan demasiado. El crecimiento es para los que están contaminando. El decrecimiento no es para las personas pobres, no para las personas vulnerables, no para los más desfavorecidos, no para los excluidos. El decrecimiento es para Putin. ¡Hombre! Un poco de ánimo aquí. Y para terminar, solamente una anécdota. Hace poco estaba en un debate del PP y no sé por qué el compañero diputado, bueno, compañero hasta cierto punto, me decía siempre ECUS. Vosotros ECUS. ECUS dice, ECUS contesta, ECUS piensa. Y creo que él tenía razón en decir ECUS, porque pensamos que era ECUS y yo eso lo contesté. Tienes razón, somos ECUS, y tú lo sabes, porque somos el caballo ganador. Así que lo digo, podéis votar útil, podéis votar en conciencia, vamos a llegar al Parlamento Europeo, Jordi, Ángela y mucho más, espero, venga, todos aquí. Sunshine, she's here to take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, I'm alone. If you feel like a room. Importante que el mensaje es para los que están en Europa, no para vosotros. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, I'm if you know what happiness is to you. Because I'm happy, I belong. If you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Yeah, give me all your time. Here's why. Because I'm happy, I belong. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy, I belong. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, I belong. If you know what happiness. Y ahora todos los que seamos candidatos al Parlamento Europeo subimos todos para hacernos una foto. Venga, todos. Todos los de la lista. Si no cabemos abajo, pero subid mejor. Bring me down,
nos vamos a quedar, no nos van a echar, y esto continúa. Tenemos un sitio con niños por aquí a la izquierda, hay bebidas donde aceptamos donaciones, sabéis que no nos financiamos con créditos bancarios, así que os invitamos a que cogáis alguna bebida y vamos a estar aquí los candidatos, vamos a tener música detrás mío y esto continúa hasta las 9:30 de la noche, así que muchas gracias. Y ahora un concierto de los Floros Blues Band, un fuerte aplauso. Thank you.